¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, profe, sí. Sí, profe. ¿Sí se escuchaba? Ah, bien, así no hablo los gritos, porque ya tuve hoy 5 reuniones y quedé con la garganta destruida. Ahí estamos. Buenísimo, ¿cómo han estado? A ver. Si no hay ruidos ambientes y están solos, pueden abrir el micrófono, ¿eh? Hola. No, el problema del eco es cuando no tienen puestos auriculares y está desde la computadora. Por eso siempre es aconsejable, si tienen auriculares, mejor. Bueno, en realidad la presentación, porque vieron que todo lo que tenga que ver ahora desde lo virtual, hay que aprovechar el tiempo digital, el tiempo virtual, el tiempo del Meet, todo para el mismo tiempo y a mí por el mismo precio y la profe es la misma, ¿vieron? Así que no vamos a hacer las 3 horas que corresponderían de Zoom, así que quédense tranquilos en ese sentido. Pero sí me interesaba ir viendo, conociendo un poco, estuve viendo cómo fueron produciendo, algunos trabajos me parecieron muy interesantes y otros entiendo que hay que elaborar mucho y que merece un trabajo de observación. Lo que tiene que ver con la pintura y para que vean... ¿Se escucha bien? Ah, pensé que no se escuchaba. Bueno, una de las puntuales que yo siempre rescato en lo que tiene que ver con pintura es empezar a trabajar con pintura. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a empezar a eliminar lo que tiene que ver con un dibujo previo con lápiz, ¿sí? Y tratar de empezar a pintar directamente o con una aguada, empezar a realizar el boceto a partir de la pintura. Ese es el paso número 1. ¿Por qué? Porque ustedes habrán observado que si trabajan con el lápiz primero y después aplican materia húmeda, como puede llegar a ser una témpera, el lápiz se genera una transparencia, es decir, se ve el lápiz que está por debajo. Si bien es lo que estamos haciendo, y eso lo recalco ahora en el próximo trabajo que van a tener que elaborar, si bien son ejercicios sencillos, yo todos los ejercicios los trato como una obra. Por lo tanto, deben merecer la presentación de una obra. Y esto lo digo por algunos trabajos que yo observé que los habían, si bien entiendo la situación económica que podamos llegar a tener todos, y entiendo el tema de pandemia, porque yo estoy en primaria, en secundaria y obviamente en superior, también entiendo que en un nivel superior tenemos que empezar a preservar lo que es la presentación de los trabajos. Y por más que sean ejercicios, ¿sí? Como recién les dije, la presentación de esos ejercicios tienen que tener peso como si fuera una obra. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo presentar un trabajo que va a ser evaluable, porque yo, desde el primer momento que ustedes me entregaron un trabajo, el de presentación, yo ya empecé a evaluar. Y ustedes no pueden por ahí hacer un trabajo de presentación con una hoja arrancada del cuaderno, con una hoja, si estamos haciendo dibujo y ustedes aplican una hoja rayada, la hoja rayada entorpece la visual de un trabajo, ¿sí? Son pequeños detalles que por ahí ustedes todavía no están acostumbrados en el ejercicio de lo que tiene que ver con el trabajo plástico, pero que a la hora de evaluar pesan.
por ahí, si ustedes lo hicieron y se han dado cuenta que tendría mejor calidad si emplean otro tipo de hoja, otro tipo de presentación, obviamente también embellece el propio trabajo realizado. Eso por un lado en lo que tiene que ver con la presentación y también tener en cuenta que si yo le escribo encima, ustedes hacen una presentación y le escribo encima, tienen que tener también cuidado en cómo le escribo encima a esa obra, ¿sí? No puedo escribir en cualquier lado. Para los próximos trabajos, tengan en cuenta eso. Se rotula el trabajo, ¿sí? Profe, este es el trabajo número 1, figura fondo, lo rotulo en el tema, lo rotulo en el asunto, pero no lo estampo en la obra, porque esto no es una estampa gráfica donde yo en el pie de página les voy a poner el concepto, ¿sí? Háganlo por fuera. Así no estropean la obra. Bien. Y me gustaría ahora que yo vi, mientras estaba haciendo esa introducción que es medio pesada y medio, que hacen igual a la modalidad, ¿no? Piensen que estamos en un nivel superior. Me gustaría que ustedes me cuenten cómo fueron estas primeras experiencias, que yo me doy cuenta que hay una variedad importante en cuanto a las producciones. ¿Cómo fue la primera experiencia de esto de la observación? ¿Qué entendían ustedes por el tema o por el título observación? Pueden abrir micrófono y hablar. Bien. A tomar. Natural. Vos me mostraste recién el trabajo, Rodrigo, recordame cuál era. Ah, perdón, Rodrigo es el que admití recién. Y Ezequiel, vos también fuiste uno de los primeros que mandaste, ¿no? Al Classroom, sí. ¿Y cuál era? ¿Qué era el del mouse? No, entonces, perfecto, ese todavía no lo vi entonces. Bien. Bien. Sí, sí, seguí. Bien, está bueno el análisis que haces. Es uno de los que, digamos, ese tema, vamos a empezar a explorar el tema de la luminosidad y cómo vamos a relacionar esa luminosidad también con los valores. ¿Qué quiere decir esto que dijo Ezequiel, ¿no? Esto de, ¿es importante la luz y la sombra a la hora de representar un objeto natural? Y sí, porque como dijimos, si estoy observando, yo, por más que sé que el objeto tiene todo el mismo color, supónganse, les muestro acá el celular, todo el celular saben que es negro. Ahora, si yo lo acerco a la luz, acá, va a haber partes que está más iluminada que otras. Para generar por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el valor o con el volumen, tengo que jugar con esas luces y sombras, y fíjense que dentro de las devoluciones que yo les di, es muy importante esa luz y esa sombra que ustedes le puedan dar a un objeto porque le da la sensación de profundidad. Y esa sensación de profundidad me deja de ser algo plano, ¿sí? Algo figura, pasa a ser volumen. ¿Está? Figura. Yo, por ejemplo, vi varios de los que entregaron recién. Vi uno que utilizaron, ¿cómo se llaman estas? Las guillerminas, no, los suecos, esos de goma. Y
en el objeto natural se percibía bien la luz en la parte de arriba. ¿Cómo se llaman esos suecos de goma que usan todos los chicos? Que usan todos ustedes. Los Crocs. Las Crocs, ahí está. Bueno, habían puesto unas Crocs, ¿sí? Y entonces, la Crocs tiene justamente mucho volumen. ¿Cómo voy a indicar esa circunferencia, esa parte curva de la Crocs? Y bueno, lo que está más cerca de la luz, ¿sí? Va a tener un brillo. Lo que está por debajo va a tener una variación en esos grises. Por lo tanto, va a tener un tono más oscuro la parte que da la sombra. Eso me genera en el contraste profundidad, ¿sí? Son pequeños detalles. En algunos yo les dije, fíjense que si le cambiamos un detalle de luz haciéndole por ahí algún brillo, alguna línea, eso me genera rápidamente una percepción de tridimensión. No es necesario mucho. Por ahí a veces con una línea, con un punto, con un brillo, yo puedo generar ya una sensación de volumen. Eso en cuanto a la observación. Por otro lado, también cuando yo pido observación, pido que sea de la observación directa. ¿Qué quiere decir observación directa? Observen un objeto, sáquenle ustedes una foto de un objeto. No busquen de internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque al buscarlos de internet, ustedes no aprecian la posibilidad de esas concavidades que pueda tener un jarrón. ¿Se entiende? Porque ustedes ya están viendo una imagen resuelta. Busquen ustedes algo en casa. La próxima propuesta que yo les doy justamente es buscar un elemento en casa, un objeto que sea dentro de lo posible con forma geométrica, ¿sí? Puede ser botellas, pueden ser cosas que sean cilíndricas, objetos que sean cilíndricos. Yo les puse un objeto, que no sea más de 1 o 2 objetos. ¿Y por qué? Porque vamos a arrancar despacito. En algunos yo vi que tienen posibilidades y exploran más, el que ustedes ven, los que están más cancheros y pueden avanzar en eso, avancen en lo que es composición. En los demás vamos a ir más despacio, ¿eh? Y algo que les voy a agregar en este próximo producto que van a ustedes resolver es el fondo. Y ese tratamiento del fondo lo vamos a hacer con algo que les va a encantar, que es empezar a usar lienzo o paño, como le decimos en pintura. Y es algo que les va a fascinar y me van a decir de todas cosas lindas. ¿Por qué? Porque el tema de la línea o alcanzar esas texturas que va a lograr el volumen de un paño, ¿sí? Lo van a tener que hacer a través de esto que estábamos recién conversando, a través de luces y sombras. Es decir, cuando yo voy a trabajar un paño, la parte que sobresalga va a tener la luz. E inmediatamente el contraste para generar justamente esa densidad de imagen, me la van a dar a partir del contraste directo con algo de sombra. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Joya, Sí, se buenísimo. entiende. Están ahí tan calladitos, no saben lo que son las clases. Imagínense, ustedes son 40, por lo general las clases de FOBA en la escuela tampoco han tenido la posibilidad de entrar a la escuela, ¿no? No, bueno, yo les cuento. Yo sí, profe. Agustina, Yo sí. ¿vos sí? Ah, Sí. qué bueno. Sí, yo también una vez. Muchísimas veces. profe. Una vez, me muero, una vez. Bueno, por lo general las salas que nos tocan, los salones que nos tocan son 4. Para que ustedes dimensionen cómo me vuelvo loca, ¿sí? Porque voy pasando entre los 4 salones como... Bien, y son, para aquellos que han podido entrar a la escuela, son las aulas del fondo. Esas aulas grandes que están en el fondo, esas son las que les tocan a pintura. ¿Y por qué? Bueno, porque pintura necesita la expansión de los caballetes y distribuirse en lo que tiene que ver en el espacio físico
entre 40 a 42 personas, que por lo general tiene FOBA, del turno noche, en ese espacio, con los caballetes, con el atril, con las mesas, etcétera, etcétera, y ocupamos un lugar en el espacio. Entonces, como que sí, siempre necesitamos muchas dimensiones. Todo eso espacio, por lo general, es lo que... Así que imagínense que estoy acostumbrada a que hablen mucho los de FOBA. Y además es como... Son los más chicos son los primeritos de la escuela, así que es como que vienen con una energía también un poco intensa y con muchas expectativas, y a mí me encanta, porque vienen así preguntando y necesitando y saber, y no me molesta para nada que ustedes pregunten, que ustedes sean inquietos, ¿sí? Porque el arte es eso, el arte es ser inquietos. Si nos quedamos quietos, no produce, ¿no? Es muy apático esto. Bueno, volviendo entonces un poco a la exploración de la observación, que es lo que estamos nosotros experimentando en estos primeros pasos. Por otro lado, recién Ezequiel dijo algo importante, que es el tema de las transparencias. ¿Cómo vamos a manejar esas transparencias en pintura? Y bueno, ahí ustedes también van a necesitar un grado importante de observación para ver dónde la botella genera esa transparencia y no me sale la palabra, como que adultera la imagen. Esa botella, si es clara, posiblemente, o transparente. Distorsiona, profe. Ahí está, distorsiona. Muy bien, Alfredo, muy bien. Esa imagen va a estar distorsionada en cuanto a la forma, pero también va a estar distorsionada en cuanto al color y a la textura que me genere por detrás de esa imagen que yo quiero representar. ¿Entiende? Si tiene cierta opacidad, también es probable que esa transparencia sea parcial, y entonces al pintarla también lo tengo que representar. ¿Sí? Entonces, cuando yo represento todas esas alteraciones que va a tener de valor y de color, en este momento, si en realidad estamos trabajando solamente con acromáticos, va a tener también un salto o una diferencia entre valores. Y acá un poquito vamos a empezar a trabajar lo que ustedes también, me enteré que recién ahora tuvieron el lenguaje visual, ¿no? La profesora Mariana recién tomó esta semana la materia de lenguaje visual. Pero bueno, eso que tiene que ver con el valor, con los gradientes, con indicadores de espacio, los van a ir empezando a trabajar también desde el lenguaje visual. ¿Para qué me sirve estos indicadores de espacio? Y bueno, justamente, si yo tengo un pliegue que me queda por detrás de esa botella, yo tengo que marcar la botella delante, el pliegue detrás, ¿sí? Eso es un indicador de espacio. Me está indicando qué es lo que está delante, qué es lo que está atrás, y también en cuanto a la proporción y la relación que voy a tener de ese objeto con el fondo. Por eso también les di estas sensaciones o estos conceptos primitivos de figura-fondo. Cuando yo quiero representar, hay distintos conceptos de figura-fondo, pero dentro de lo que tendríamos que ir pensando es que la figura puede ser una figura de línea continua y entonces es una figura cerrada, puede ser una figura que el fondo tiene el mismo valor tonal, es decir, yo uso el mismo valor gris que el fondo, por lo tanto la figura se me va a abrir, ¿sí?, hacia ese fondo. Yo, por ejemplo, estoy viendo acá a Melisa, ¿no? Melisa, fíjense, yo la veo bien el contorno de la forma, de la figura, del cuerpo, y atrás veo algo manchado, una pintura beige, ¿no? Bien. Ahora, parte de eso, fíjense, dentro de ella, esa línea, yo la puedo hacer continua, por lo tanto es una figura cerrada.
Si yo le doy más brillo a esa blusa blanca que ella tiene, posiblemente en algunas partes o en la parte que tiene más arriba, más clara, se abre. ¿Qué quiere decir? Que esa blusa blanca que ella tiene es casi del mismo valor tonal de la pared que tiene arriba. Y entonces esa figura se abre al fondo. ¿Sí? Eso es un ejemplo bien gráfico. Por ejemplo, acá veo las manos de Juan. Juan, fíjense, las manos de Juan. ¿Lo ven todas la foto que tiene Juan? Bien. Eso es una figura a fondo bien determinada. Yo puedo ver bien esas manos porque están bien blancas sobre un fondo simple que está hecho con un plano de color. En este caso sería un plano negro. ¿Sí? ¿Por qué es un plano negro? ¿Qué quiere decir la palabra plano? Que no tiene volumen ni forma al fondo. Que no tiene, a ver, que perdón que se me superpusieron. Que no tiene volumen. No sé lo que dije. Que no Sale tiene espontáneo. volumen, bien. Que no tiene volumen podría ser una expresión, que sería algo Ni volumen ni liso. forma, o sea, algo negro nada más. Exacto. Cuando yo hablo de planos, en realidad van a empezar ustedes a trabajar esta palabra de planos en ese concepto, que va a tener todo el mismo color. En este caso, todos pudieron darse cuenta que la foto de Juan tiene todo un fondo negro, por lo tanto es un plano negro. Lo vamos a llamar plano. Bien. Si yo tengo esta imagen, ¿la ven? Sí, ahí se ve. Sí, profe, Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Fíjense, yo acá, yo no, el señor, este señor, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo ahora. Bueno, y representó a partir de planos la figura, perdón, la casa en un prisma. Nótese acá, en esta parte, cómo yo puedo marcar a partir de los planos la diferencia y dar una sensación tridimensional sobre algo que es bien chato, es plano, pero ustedes al observar pueden destacar y pueden decir, no, esto tiene volumen, ¿no es verdad? ¿Cómo consiguió este señor el volumen? Jugando con la sombra y las luces. Perfecto, muy bien. Jugó acá con estas luces, ¿sí? Y las contrapuso bien con un plano más bajo. A este le vamos a decir alto y a este le vamos a decir intermedio. Y si tuviese, ustedes ven acá la parte del techo que es más bajo. Y ahí empezamos a trabajar un poco lo que es claves, ¿sí? Altos, bajos e intermedios. ¿Está? Tiene que ver justamente con eso. Alto, lo más luminoso que se puede. Intermedios, la variación entre estos blancos y los bajos. Y el bajo sería el negro. Ustedes saben que el blanco y el negro no son colores. ¿Qué son? Si no son colores. Si no son colores. Vamos de nuevo. ¿El blanco y el negro son colores? Sí, y a la vez no. Son Muy bien ahí. acromáticos, ¿no son? ¿Y por qué es acromático? Porque es Puede la ser porque ausencia tienen de los- valores. A ver, Por la vamos falta de color. Es la acromático, exacto, son dos conceptos diferentes. Acromático en realidad es que no tiene color, ¿sí? Bien. Ahí está Ahora, escrito en el chat, profe, la ausencia del ahí color. es la ausencia de color, es la ausencia, sí. Y justamente eso es la definición de acromático. ¿Y qué sería si es la ausencia del color? Un color neutro. No. Presencia de luces y sombras. Que uno absorbe las luces y el otro no. Vamos con el anterior. A ver, un poco. Presencia no, ¿cómo sería? Puede ser que sean tonos. Representación.
Bien, muy bien. Es la sombras. representación de la luz, la ausencia de ¿Pueden la ser luz los colores saturados? y los intermedios. No, ahí estamos, color, por ahora color no. Bueno. Saturación entonces, por ahora no. Eso es en color. Hay ausencia de luz, sería, y luz, ¿sí? La representación de la luz y la ausencia. Y todos los grises intermedios es lo que se provoca entre esos intermedios que va a haber entre la luz y la ausencia de luz, ¿sí? Por otro lado, largaron por ahí también el concepto de valor. Bien, las luces y las sombras generan los valores. Y un poco, Gabriela, lo que vos decías era lo de la saturación y la desaturación del color. Lo voy a lograr a partir del incremento o no de estos, de las luces y las sombras, es decir, del blanco, del negro y de los grises, ¿sí? Y ahí tendríamos la saturación y la desaturación del color. ¿Está? Pero por ahora nos vamos a mantener con los acromáticos, que son bastante complicados. Bien, entonces, podemos jugar con esto de los planos. El plano de la luz y el plano de la sombra, contrastando. Si yo, vieron como les dije recién, si yo los pongo bien uno al lado del otro, me genera automáticamente que la luz avance. Todo lo que está luminoso va a ir adelante y lo que está en intermedios o bajo tiende siempre a ir para atrás. ¿Para qué me sirve esto? Y bueno, fíjense, analicen a partir de esto que estuvimos charlando sus propias representaciones y cómo fueron ustedes logrando esas representaciones. Fíjense ustedes que si ustedes le ponen, volvemos a lo mismo de lo que decíamos recién, si yo estoy representando algo que es tridimensional, es decir, que tiene volumen, ¿no? Y me mandan todo un mismo plano de color. Por ejemplo, me estaban pintando una pera. En algunos yo vi una pera, unos jarrones, vimos las crocs, vi un montón de cosas que ustedes pintaron. Y me las pintaron todos del mismo gris, porque las veían grises. Entonces lo pintaban todo del mismo gris. Y en realidad, si yo tengo que darle esta sensación de volumen, podría tener, aunque yo sepa que es todo gris, ¿puede tener todo el mismo gris? Y no, claro, obviamente no. ¿Por qué? Porque va a depender de qué parte está más cerca de la luz, qué parte está por fuera, qué parte queda proyectada la sombra, ¿se entiende? Todo eso es algo que tienen que analizar. ¿Está? Bien. Otro de los conceptos que había visto por ahí en cuanto a las producciones es, no hagan las producciones así nomás. Volvemos al mismo concepto. Son ejercicios, pero esos ejercicios son evaluables. Por lo tanto, si yo estoy haciendo un jarrón y atrás está una ventana, y esa ventana la verdad que me quedó ahí abierto el vidrio y se ve todo lo del fondo, y yo no quiero dibujar lo del fondo, y le mandaron unas rayas. No. Salimos y volvemos a entrar de cualquier cosa con el mismo ID. No, fíjense, traten de, o directamente cierro la cortina para que me quede el paño liso, ¿sí? O no me hagan así todo como si fuera una historieta, que ustedes completan ese hueco del vidrio como una historieta. Acá estamos ya en pintura, ¿sí? No estamos en dibujo que voy a resolver con una línea, con una textura visual en el fondo. No, no, acá todo tiene que tener pintura. Y si es blanco, pinto de blanco. ¿Se entiende? Nada de dejar librado al azar. Los fondos, si es abierto al blanco, a la luz, lo pinto a la luz. ¿Se entiende? Nada tiene que quedar sin pintura, sin materia. Bien, y la próxima producción que vamos a hacer va a ser nuevamente la observación, entonces ya les dije, de un objeto que sea geométrico, le van a colocar un lienzo, traten de que el lienzo sea liso también, que sea en lo posible sea blanco,
¿Por qué? Porque el blanco por ahí le permite, o el blanco, claritos, les permite esto de la luminosidad. Por ahí un paño negro complica, ¿no? Por lo menos en los primeros trabajos. Y lo vamos a hacer van a tener 2 resoluciones. Uno que va a ser entre lápiz o carbonilla y el otro que va a ser con materia húmeda, ¿sí? Puede ser acrílico o puede ser óleo. Tratemos de no aplicar las aguadas en este caso, porque lo que yo quiero es que vayan viendo el tema de los pasajes, ¿sí? El pasaje de justamente de los valores. Y bueno, no sé qué otra indicación, la verdad que ya hablé mucho, y ustedes no hablan nada, hablen, pregunten, aprovechen. ¿Alguna duda que hayan tenido en la producción? Profe, Sí. ¿escucha? Sí, ¿Esto se perfecto. hace acromático también? Sí, Ah, sí, sí, perfecto. sí. Vamos a seguir, por eso les decía, vamos a seguir con la paleta cromática, un par de trabajos más, estamos en acuerdo, en consonancia con las otras profes de pintura. Las otras profes de pintura son Leticia y Mariana. A Mariana la tienen en lenguaje y en análisis, y a Leticia la tienen en gráfica, ¿sí? Así que y ellas a su vez tienen pintura de la mañana y pintura de la tarde. Así que por lo general a ellas los conocen a todos, yo solamente a ustedes. Pero bueno, la idea es ponernos de acuerdo entre los 3 turnos e ir trabajando más o menos. Así que sí, vamos a seguir con acromáticos 1 o 2 trabajos. Es importante también para los acromáticos hacerse la escala de valor. ¿Qué quiere decir esta escala de valor? Vayan haciendo ustedes mismos con los materiales que tienen, qué posibilidades hay entre ese negro y ese blanco, ¿sí? Vean todas las variables que puede haber de grises, jueguen con eso, revisen, los miran, cuántos grises puedo tener. No hay un solo gris, van a ver que hay un montón. Miren, por ejemplo, está la foto de Agustina, que también está en grises, ¿no? Porque está en blanco y negro. Bueno, revisen. ¿Tiene todo el mismo tono, el mismo valor? No. Hay una variedad en esa escala de grises. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que lograr también experimentando a partir de las mezclas. Que no hay un solo gris, sino que hay muchos grises, y que esas diferencias en el valor me generan la posibilidad de estas profundidades, ¿sí? ¿Algo más A mí me pasó, profe, que, bueno, primero que me costó como arrancar con el material porque hace bastante que no hago nada, y hacer un trabajo de observación con pintura me estaría costando bastante, como que estoy arrancando, digamos. Muy bien, buenísimo, Y Andrea. bueno, el tema como del material también, como encontrándome con el material, el tema de las mezclas, los tonos, los valores, es amplio, entonces como que estoy ahí conociendo en realidad como, Perfecto. bueno, también las hojas, digamos, el grosor de la hoja que es importante. Sí, Bueno, ahí eso. yo ya les dije, en este trabajo próximo, usen un gramaje un poquito más grueso, no hoja de resma, de fotocopia. ¿Por qué? Porque lo que tiene cuando ustedes aplican agua, las hojas estas de computación, de computadora, son muy blandas y se arruga mucho, ¿sí? Empiecen a usar entonces mayor gramaje. Y después me di cuenta en el tema de la observación. Espérame que termine Andrea. Después me di cuenta en el tema de la observación también, con lo que me respondió cuando le envié lo que estaba haciendo, que me pasa que lo hago como si lo estuviera viendo de arriba. Entonces, el tema de poder sacarle una foto y verlo y comparar también me ayudó un montón. Entonces estoy como con la observación directa y con la foto, estoy como con las 2 cosas. Y ahí como tratando de encontrarle el camino por ahí.
Nada, eso. Bueno, eso me parece importante que decís, lo del tema de la observación en el momento. Sí, está bien un gramaje de 180 como para arrancar y después van poniendo un poco más gruesa. Digo por los costos, porque las otras son más gruesas. Cuanto más grueso es el gramaje, más caras son. Y para estos ejercicios, con que sean un poquito gruesas, está. Bueno, te decía, Andrea, y lo vi en varios, este problema de cuando me posiciono. Y eso va a ser el próximo ejercicio, que van a tener que tomar un objeto, tomo cualquier objeto, ¿sí? Una cosa es cómo lo veo a la altura de los ojos, otra cosa es cómo lo veo vuelo de pájaro, es decir, desde arriba, y otra cosa cómo lo veo vista de sapo, es decir, desde abajo, ¿sí? Ese va a ser el próximo ejercicio. ¿Por qué? Porque me varía. Si yo cambio mi punto de observación, el objeto, al representarlo, también va a cambiar la forma, ¿sí? O va a cambiar la perspectiva de ese objeto. Y a veces eso, por ejemplo, también nada, les tiro así, ustedes, no les quiero poner nombre, pero para que ustedes piensen más o menos. Había uno que era de un enchufe, entonces se veía el enchufe de frente y las patitas como bien puestas de perfil. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta, porque seguramente ustedes giraron al momento de pintarlo y cambiaron la postura, cambiaron el punto de vista. Si ustedes se mueven, cambia el punto de vista. Si ustedes están tomando mate y mientras lo están pintando siguen tomando mate, obviamente ese mate cambió, porque no va a ser el primer mate del primero al tercero que ustedes cambiaron ese lugar del mate. Le cambia la luz también, ¿sí? Le cambia la relación del mate con la pava, ¿se entiende? Entonces, cuando ustedes tienen un objeto, dejen el objeto como está. Si quieren le sacan la foto. En este tercer trabajo van a tener que sacar la foto y al representar les tienen que coincidir los tres, ¿sí? Y revisen eso que les digo, el punto de visión, el punto de vista, depende cómo ustedes lo van a reproducir también, ¿sí? Así que también si yo veo el mate de costado y después lo represento de arriba, porque eso es un error muy común. Ustedes saben que el mate arriba es circular, por lo tanto saben que lo tienen que hacer circular, pero yo no lo veo circular. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta al representar. Ustedes tienen que tratar de lograr representar lo que ven, no lo que saben que es. ¿Se entiende? Ustedes saben que la taza es cilíndrica, pero sin embargo, cuando la van a representar, la boca de arriba, salvo que la estén mirando bien desde arriba, no se ve cilíndrica, se ve como ovalada. Claro, muy bien. Entonces, al representar, tienen que hacer eso, ¿sí? A veces la cabeza es más fuerte y nos hace malas jugadas. Pero ustedes hagan eso, comparen. También un poco que lo que tiene la pintura es que es difícil el paso atrás, digamos, no se puede como, nada, no es lápiz que borramos y volvemos como a generar